Gracias a todos ustedes por estar acá. Tanto sol afuera y nosotros acá encerrados. Por lo menos me siento satisfecho que después de tantos años el doctor Danker aprendió bien su lección, ¿no? Así que hoy vamos a ver algunos aspectos de lo que es la salud en mujeres sobrevivientes al cáncer. Y vamos a hablar de conceptos generales integrados en un solo paquete. Eso es lo que vamos a ver nosotros aquí. Entonces, como objetivo vamos a tener una introducción del problema, presentaremos los aspectos en salud de las mujeres sobrevivientes, recomendaciones para actuar y tendremos algunas conclusiones y mensajes para llevar a casa. En Estados Unidos el 40% de los cánceres son de mama, un poco diferente a la realidad epidemiológica de otros países, y la sobrevida de 5 años es del 90%. Hoy en día nuestros pacientes con cáncer están sobreviviendo y la estamos teniendo por mucho tiempo en nuestras clínicas, pero empiezan a tener una serie de problemas que nosotros los tenemos que abordar. En Estados Unidos hay 250,000 de personas, de pacientes sobrevivientes por año, así que cada día tenemos más. Y la mayoría de las pacientes que están por encima de los 60 años, toca juntar comorbilidades en su proceso de envejecimiento también. Y la mayoría tendrán, gracias a Dios, tumores hormonodependientes y usarán terapia por 5 a 10 años. Esto es lo que piensan las pacientes de que son los problemas de salud más importantes. La mayoría considera que van a padecer de cáncer de mama o de algún otro cáncer, o sea, más del 60%, pero en realidad la presencia total de cáncer es solo 19% y las mujeres van a morir de problemas de enfermedad cardio y cerebrovascular. Entonces, según el American Oncology Society, hay 5 esferas a evaluar en nuestras pacientes. La primera, vigilancia por recurrencia del cáncer de mama. Hay 2 personas dentro, bueno, no 2, hay más, pero hay 2 focos de atención en la salud de una mujer post-cáncer. Su oncólogo médico y generalmente su ginecólogo. Y se supone que el oncólogo médico lleva la batuta de todo lo que vamos a hablar, pero las pacientes nos llaman a nosotros por muchos de sus problemas, que cosas que a veces incluso los oncólogos no tienen el tiempo o tal vez no es el foco de atención de la realidad del momento. Entonces, tenemos que vigilar por recurrencia del cáncer de mama, tenemos que hacer tamizaje por segundos primarios, porque la paciente sigue viva, y entonces hay que seguir buscándole otras cosas. Hay que hacer una evaluación y manejo de los efectos físicos y psicológicos a largo plazo del cáncer de mama y su tratamiento. Tenemos que trabajarla en lo que es la promoción de la salud y las implicaciones de la práctica y coordinación en la atención de la paciente. Entonces, en lo que es la recurrencia, nosotros tenemos que hacer una historia y un examen físico de nuestras pacientes. Tenemos que tener datos, tenemos que ver el área que ha sido operada y o radiada y o tiene linfedema, por ejemplo, de la paciente y tenemos que palparla. Muchas veces hay fibrosis en el área y se maneja a veces con petoxifilina, eso puede ayudar, pero tenemos que tener cuidado que esa fibrosis no sea una recurrencia o un nuevo cáncer. Tenemos que hacer también un tamizaje por recurrencia local o un nuevo primario. No se recomienda que las pacientes que están en tratamiento por cáncer de mama se le hagan otros exámenes de laboratorio, marcadores, etcétera. Ya la paciente tiene cáncer y su mamografía debe ser anual normal. Si ha sido operada y ha sido reconstruida, no necesita una resonancia. O sea que no tenemos que caer en esa histeria de laboratorio e intervenciones a cada rato. Tenemos que ver los signos de recurrencia en la paciente. Linfedema, cambios de color, palpación diferente. Y tenemos que hacer la evaluación de riesgo y la consejería genética en la paciente. Y los factores de riesgo que tenemos que trabajar con las pacientes, la obesidad, la falta de ejercicio, el exceso de alcohol, el cigarrillo, la historia familiar de cáncer de mama o la historia familiar de cánceres hormonodependientes
en donde tenemos que trabajar endometrio, ovario, tiroides. Y tenemos que ver el manejo de los síntomas y el impacto del tratamiento endocrino. Estas pacientes generalmente son manejadas con tamoxifeno, son manejadas con inhibidores de la aromatasa y pueden ser manejadas con agonistas de la GnRH, y esto va a generar una serie de síntomas y molestias a la paciente que nosotros las tenemos que intervenir. En el tamizaje de los segundos primarios hay que buscar en cualquier paciente, como cualquier evaluación normal, las evaluaciones de cervix, evaluación de endometrio, especialmente en la posmenopausia, tiroides, a sabiendas que es 10 veces más común en mujeres que en hombres, y problemas pulmonares y gástricos en la paciente. Y tenemos que tener nuestra evaluación ginecológica anual, nos la mandan los oncólogos para que nosotros le hagamos su evaluación, y tenemos que tener especial cuidado en aquellas pacientes posmenopáusicas en tratamiento con inhibidores, con los SERMs. En la premenopausia se usa mucho el tamoxifeno, y el tamoxifeno es un SERM que puede producir un engrosamiento endometrial, pero no todos los engrosamientos endometriales ameritan biopsia, solamente aquellos que tengan algún sangrado. ¿Ok? En la evaluación y manejo de los efectos físicos y psicológicos a largo plazo, uno de los temas más importantes de la paciente es la preocupación por su imagen corporal. ¿Cómo se ve ella? Su mama se ve bien, la piel está bien, fue reconstruida, le hicieron un injerto de piel, tiene pezón, no tiene pezón. Pero también la paciente va cambiando por una serie de elementos que vamos a ver más adelante, y ella va subiendo de peso, indirectamente por los tratamientos. Indirectamente va a tener algo de pérdida de cabello, entonces ella va a sentir problemas en lo que es su imagen corporal. Las pacientes tienen o pueden tener linfedema, y en la medida que hemos ido mejorando el vaciamiento ganglionar de la axila por el ganglio centinela, la incidencia del linfedema ha ido disminuyendo de forma importante, pero le puede afectar también a la paciente y tener limitación del movimiento del brazo, dolor, etc. Tenemos que evaluar la cardiotoxicidad de la paciente con algunos de los medicamentos que nos pueden dañar incluso el corazón. Y dentro de los tratamientos, que ya veremos algunos más adelante, sabiendo que hay bloqueos de estrógeno, las pacientes tienen un aumento de su colesterol, aumento de LDL, y empiezan a aumentar sus problemas cardiovasculares a expensas de marcadores y de lípidos. Las pacientes también tienen trastornos cognitivos. Generalmente son pacientes muy preocupadas, empiezan a tener cambios en el humor, empiezan a olvidar, la memoria reciente empiezan a fallar, su función ejecutiva empieza a cambiar, y entonces tenemos que estar conscientes de que esto puede suceder, intervenirlas de forma inmediata y referirlas a los especialistas necesarios. Y muchas veces la paciente, por la fatiga y los problemas de sueño, también estas situaciones van a empeorar. Las pacientes pueden tener ansiedad, depresión y estrés, y no hay mucho que ahondar en ese sentido. Pueden tener fatiga, y la fatiga puede ser por los tratamientos de radioterapia o quimioterapia per se. La fatiga también puede ser por el aumento de peso que tienden estas pacientes a tener y los trastornos del sueño asociados. Entonces, tenemos que hablar con la paciente sobre esto. Salud ósea y músculo esquelético. Los tratamientos afectan el hueso y hay pérdida ósea y tenemos problemas con sarcopenia. Entonces la paciente necesita que le hagamos intervención, y generalmente los oncólogos no le hablan de los problemas óseos a las pacientes. Tenemos que tener las densitometrías no más cerca de cada 2 años, los niveles adecuados de reemplazo de calcio y de vitamina D, y tenemos que ponerlas a hacer ejercicio tanto aeróbico como de fuerza de tensión muscular. O sea, tenemos que intervenir en eso de forma importante. Las pacientes pueden tener dolor de neuropatía en el brazo, que fue el área tratada, o pueden tener neuropatía periférica distal por los tratamientos de la quimioterapia. Estas neuropatías pueden ser muy molestosas, hasta el 40% las puede tener, mejoran de forma importante,
con el ejercicio, y algunas pacientes ameritan también el uso de duloxetina para el dolor neuropático periférico. Estas pacientes pueden desarrollar infertilidad parcial o total, dependiendo de la quimio que reciben las pacientes. Entonces hay que mencionarles eso desde antes, y dependiendo del cóctel que se le vaya a administrar, se le puede hacer vitrificación de óvulos, y ya nosotros en Panamá estamos trabajando con un primer laboratorio de banco de tejido de ovario, que ya tenemos los primeros casos. Ahora falta implantarlos, pero ya los tenemos recogidos de varias pacientes que van a diferentes quimioterapias. El otro problema es la salud sexual. Y las pacientes empiezan a tener serios problemas de salud sexual. Incluso habrá una conferencia más adelante sobre láser en el manejo de la pelvis. Yo entré al mundo del láser por las pacientes de cáncer de mama y los trastornos severos de sexualidad. Entonces, fuera de la imagen corporal, fuera de eso, las pacientes tienen una resequedad importante a nivel vaginal que va desarrollando dolor, y esta dispareunia poco a poco va a haber un alejamiento de pareja, y no podemos darle estrógenos, tenemos que darle otro tipo de tratamientos como lubricantes, tenemos en base a agua, en base a silicona, que sabemos que tiene un uso muy limitado hasta que la resequedad vaginal sea tal en donde el tejido a la hora de estirarse va a doler. O sea, no solamente es un hueco que resbala. Entonces, tiene que la paciente continuar teniendo relaciones, o si no, por lo menos dilataciones vaginales para que pueda poder ser penetrada, ¿no? Y nuestras pacientes también pueden desarrollar una menopausia precoz y bochornos, y sabemos todos los problemas que puede desarrollar una paciente con la menopausia. Hay infinidad de charlas hoy aquí, pero el hecho es que el manejo de los calores en estas pacientes no puede ser con estrogenoterapia, ni andrógenos, ni ningún tipo de preparados hormonales. Entonces, nuestra primera línea de tratamiento van a ser los inhibidores de la recaptura de serotonina y norepinefrina, la venlafaxina. Se puede usar clonidina con estas pacientes y gabapentina para ayudarla con los calores. Los calores siempre con una intervención alimentaria, una alimentación bastante ligera, bastante ejercicio, poca carne roja, poco alcohol, y mejorar o eliminar aquellas sustancias que dan calor, el café, el picante, las sopas, o sea, todo lo que da calor, explotan los calores en la paciente, y tener un ambiente fresco, tratar pues de estar en un ambiente fresco. Las mismas recomendaciones no estrogénicas que sabemos manejar. Este es un estudio que ha sido publicado por la Red Link. Muchos de los que participamos estamos incluso aquí en esta aula. Solamente se los traigo para que veamos en los estudios de calidad de vida cómo en nuestras pacientes en América Latina, en la perimenopausia sin cáncer de mama, ya más del 50% tiene calores, más del 60% tiene trastornos del sueño, y más del 64% tienen trastornos musculoesqueléticos, siendo la artralgia y la mialgia las razones más comunes de síntomas en nuestras mujeres en América Latina, por encima de los calores. Y estas artralgias y mialgias sabemos que es por la falta de estrógeno. Entonces, ¿qué le podemos dar a la paciente? Bueno, tiene que hacer ejercicio, tal vez tiene que usar glucosamina o colágeno. Hay diferentes estrategias que pudiesen ayudar a la paciente. Dentro de los trastornos también las pacientes pueden tener ánimos depresivos y un agotamiento físico y mental. Imagínense si ya las pacientes están en estos planes, cómo van a quedar después de o sobrevivir al cáncer de mama. Y los problemas urogenitales ya conocidos. En este otro estudio de población latinoamericana, el doctor Blumer, que está ahí al lado en la otra sala, dictando su charla, nosotros vemos cómo los problemas sexuales son importantes en nuestras pacientes, los problemas psicosociales también tienen un OR bastante fuerte en nuestras pacientes, y los problemas de disfunción sexual en América Latina, la poca lubricación y la dispareunia son valores extremadamente importantes en los problemas de sexualidad de nuestras pacientes. También salió la falla de la pareja sexual, bastante. Entonces en nuestros estudios salió que 1 de cada 3 varones tiene trastornos de sexualidad. ¿Quién acá tenemos trastornos de sexualidad?
Son todos unos mentirosos. Yo sí, no, sí, el doctor hondureño tiene, Lucho no, Neiro no, doctor allá de Guatemala, usted tiene. Entonces, lo interesante es que estar casada es un factor de riesgo independiente para trastornos de sexualidad. Yo lo dejo hasta ahí. Eso fue lo que dijeron las mujeres. Ok, entonces, con estos números yo les quiero demostrar a ustedes que ya nuestras pacientes están montadas en estos problemas. Y fuera de eso, ahora tienen cáncer de mama, son sobrevivientes y las terapias le están provocando el empeoramiento de estas cosas ya inherentes. En cuanto a la promoción de la salud, necesitamos muchísima información y poder hablar con las pacientes. El problema de obesidad que empiezan a tener, especialmente por el bloqueo estrogénico, las pacientes empiezan a tornarse levemente insulinoresistentes y empiezan a engordar, especialmente en el área central, y esta insulinoresistencia puede llevar a apnea del sueño, trastornos del sueño y somnolencia, cansancio, fatiga, dolores musculares. Entonces es un círculo vicioso que nosotros como médicos tenemos que intervenir en la paciente. Lo otro que tenemos que trabajarla mucho es sobre la actividad física. Y la actividad física mejora la resistencia a la insulina, mejora el uso de las calorías a nivel del cuerpo, disminuye el dolor corporal de las terapias de forma importante, libera endorfinas, mejora la estamina y la sensación de bienestar en nuestras pacientes. Entonces tenemos que presionar de forma importante que hagan actividad física y debe ser doble. Cardiovascular para el mejoramiento de todo su sistema y de resistencia por la sarcopenia que la quimio le puede estar provocando. La nutrición tiene que ser importante también y tenemos que trabajar con una nutricionista, ayudar a la paciente a mantener su peso, disminuir su porcentaje de grasa de forma importante. Y la alimentación tiene que ser lo más sana posible, alejándonos de las grasas animales, de las carnes rojas y acercándonos más a los vegetales, a las legumbres, a las frutas y a las carnes más magras. El cese de fumar, aunque nuestra población en América, bueno, allá en el sur se fuma mucho, pero acá en Centroamérica y en el Caribe la mujer tiende a fumar muy poco, pues tenemos que empujar a la paciente a que deje de fumar. Esta es una tabla conocida que se usa mucho en la incidencia de cáncer de mama con los factores de riesgo, y esta es una paciente con no terapia, incidencia de cáncer en la edad y con el tiempo, con el uso de hormonas, que no es la meta de esta diapositiva en este momento. Quiero que se fijen cuánto aumenta la incidencia de cáncer de mama con las pacientes en el sobrepeso sin necesidad de llegar a obesidad, y cuánto aumenta el alcohol, la incidencia de cáncer de mama en nuestras pacientes, y todo lo contrario, cuánto disminuye la incidencia de cáncer de mama en las pacientes que están haciendo ejercicio de una forma regular. Entonces nosotros como médicos de la paciente la tenemos que empujar a mejorar su estado de salud general, que de por sí va a estar mejor ella de salud, y el sistema inmune también va a estar más sano. Entonces, implicaciones de la práctica y la coordinación. Tenemos que tener un plan de atención de las sobrevivientes. Lastimosamente, esto la mayoría de los servicios de oncología no lo practican con sus pacientes. Vienes, estás bien, vienes cada 3 meses, cada 6 meses, han pasado 5 años, estás dada de alta. Pues se tiene que entregar un plan, o sea, un trabajo. Y ese trabajo lo tiene que tener la paciente con su médico de atención primaria. Tenemos que tener comunicación con el equipo de oncología. Nosotros muchas veces estamos atendiendo situaciones de las pacientes que los oncólogos no están viendo. Osteoporosis es una de ellas, musculoesquelético es otra de ellas, problemas de salud sexual es otra. Yo en lo personal he ido a visitar los oncólogos, tanto cirujanos como oncólogos médicos, y hablarles sobre la desgracia que es la salud sexual de una paciente sobreviviente de cáncer, especialmente con inhibidores de la aromatasa, que tiene seca hasta las lágrimas. Entonces no puede tener relaciones. Entonces la mayoría de los médicos, ponte un lubricante y ten relaciones, como si eso fuera una rampa para resbalar allá adentro. Una vez que la atrofia le da a la vagina, no tiene capacidad de estiramiento, es dolor, es violación para una paciente. Entonces si el esposo no se integra al manejo con otras situaciones que podemos manejarla, y en este caso el láser, que estará en otra charla aquí del doctor Domínguez,
junto con un set de dilatadores vaginales y práctica constante en la casa, no se va a lograr una penetración y hay un alejamiento sexual de la mayoría de las pacientes que tienen cáncer de mama y son sobrevivientes. Tenemos que incluir a la familia en esto y tenemos que apoyarlas a que entren a páginas educativas y a foros, pero de los serios, donde hay constantemente comunicaciones, educación, experiencias, para que no se sienta sola de que tiene una realidad que ella no es la única y que mucha gente la está sobrellevando. Entonces, para llevar a la casa, la mayoría de las pacientes con cáncer de mama hoy en día van a sobrevivir. Eso es una gran ventaja, un gran adelanto de la medicina, pero la calidad de vida puede ser muy mala en nuestras pacientes. Como médicos nos toca un manejo integral. Muchas veces en las clínicas de oncología no tienen el tiempo para dedicarle a eso. Ven un paciente, estás bien, tu laboratorio está bien, ok, perfecto, te veo en 3 meses, la siguiente. Mi meta es que tú estés libre de cáncer, pero el resto de la calidad de vida de la paciente no lo está. Tenemos que promover la salud, promover a la familia para la paciente, su apoyo emocional, mental, sus habilidades cognitivas, como les mencioné en algún momento antes, y tenemos que hacer intervenciones precisas, dependiendo de cada uno de los pequeños temas que le he ido mencionando, y esa debe ser nuestra base de la vigilancia para las pacientes sobrevivientes de cáncer de mama. Muchas gracias.